Hoy tenemos la suerte de entrevistar a don Mateo Casado, doctor de Educación y profesor emérito en la Universidad del Norte de Arizona, y actualmente se dedica a la investigación y tiene grandes libros publicados sobre la historia hispana. Buenas tardes, don Mateo, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, y además de don Mateo, nos acompaña también participando de esta entrevista la presidenta de la Asociación Cultural de Españoles en Arizona, doña Petra Nemeth. Muy buenas tardes. Encantada de poder tener a Mateo con nosotros para que nos explique un tanto de la historia común de los dos estados. A lo largo de la historia de Estados Unidos se han implantado términos que se usan diariamente. A día de hoy se emplea vocabulario muy variado para referirnos a la herencia de estos siglos donde arranca lo que ha dado lugar a lo que somos hoy. Hispano y latino son dos términos que a veces se usan indistintamente. ¿Cuál sería la diferencia? Por ejemplo, a nosotros nos han impuesto el tema de latinos. La palabra latino viene de Latio, que era una región romana antigua, y si nosotros miramos a los nombres de las personas que viven en América, hay muy pocos, con la excepción quizás de Argentina, hay muy pocos que son italianos. En realidad nosotros somos hispanos, no hay más que ver los nombres que nos representan. Describir en una forma fácil los territorios que eran españoles primero y que ahora son hispanos y que comprenden los estados de California, Arizona, Nuevo México, Texas, Luisiana y Florida. Cuando hablamos de historia hispana, en ocasiones se genera cierta controversia dependiendo de quién lo cuente. En su opinión, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De la expansión de los colonizadores o de interesantes exploradores en un afán por descubrir un mundo nuevo? A nosotros nos consideran como conquistadores, pero en realidad fueron exploradores y colonizadores, más que conquistadores. Hubo alguno que se pasó de raya, pero en la mayoría fuimos exploradores y colonizadores. Los indios aztecas de México formaron una parte importantísima en la colonización que muchos ignoran, y es que ellos iban con los españoles. Eran portadores, eran exploradores, pero además eran guerreros que luchaban codo a codo con los españoles cuando era necesario. El español de Soto exploró descubrió y exploró el río Mississippi 141 años antes de que lo hicieran los franceses. En 1503, Ponce de León descubrió la Florida y entró en la Florida para colonizarla. Los ingleses entraron en Virginia en 1605, una gran diferencia de años. En 1565, se fundó la primera ciudad hispana en Florida, y Jamestown fue fundada por los ingleses 42 años después.
Pero el coloso del sureste fue en realidad Bernardo de Galvez. Este es un español que no solo contuvo a los ingleses durante muchos años, sino que conquistó Pensacola de los ingleses por él mismo, por su valor, y ayudó muchísimo a los continentales norteamericanos cuando se querían hacer independientes. Envió por el Mississippi mucho material, incluida pólvora y armas, que esto ayudó mucho a los norteamericanos después. Por cierto, que es un español que está en el Capitolio de los Estados Unidos. Me gustaría ahora es que nos pusiéramos un poco en el contexto del siglo XVI, porque el pensamiento de entonces y los valores de entonces no se pueden comprender si no nos ponemos en el contexto de este año, de esos siglos actualmente. Así que podríamos resumir cuáles fueron los principales acontecimientos que situarían nuestra entrevista de hoy. ¿Cómo estaba? ¿Cuál era el pensamiento del siglo XVI? España era el centro de la geopolítica europea y, por supuesto, en el Nuevo Mundo. No teníamos competencia. Los importantes son la fundación de San Agustín en Florida, la primera ciudad continental que todavía existe. Juan de Oñate entró en Nuevo México con el mandato de colonizar la provincia. Y las costas, que esto tampoco es muy bien conocido, las costas de California y de Alaska fueron exploradas por marinos españoles. Y en las cartas de hoy existen nombres de marinos españoles y de ciudades españolas. Por ejemplo, en Alaska tenemos Valdés, Córdoba, las islas de Revillagigedo. En California tenemos enormemente extendida por toda la costa, como Punta Reyes, etcétera, etcétera. XVIII, sin embargo, ahí empezó nuestro declive. El siglo XIX fue cuando tuvimos que dejar toda nuestra colonización a los norteamericanos. En ese siglo, los hispanos se convirtieron en extranjeros en su propia tierra. Unas personas quería mencionar algunos nombres históricos que me sorprendieron precisamente porque, claro, eran castellanos, vascos, madrileños, venían navarros, venían de todos los sitios, pero también había muchos criollos. Y también me sorprende saber que muchas de las malas acciones que hicieron contra los indios fueron castigados por ellos. Los hispanos entraron, hicieron las primeras entradas, pero que la mayoría de los componentes de las expediciones eran aztecas. Entonces había algunos soldados de cuera, que eran los españoles. Se les llamaba soldados de cuera porque tenían corazas hechas con piel de vaca para aguantar las flechas de los indígenas. El Francisco Vázquez de Coronado es un nombre muy conocido. Coronado había oído hablar de unas ciudades que estaban cubiertas de oro, que se llamaban Cíbola, y entró con unos pocos españoles. Hicieron una marcha muy penosa porque en aquellos tiempos no había
no había camiones, tenían que ir solamente a caballo y además llevando ganado, llevando vacas y todo eso para abastecerse. Descubrieron que Cibola no era nada, era un pequeño pueblo de los indios Zuni. Entonces los indios, quizás para quitárselo del medio, le dijeron que más al norte había riquezas. Y Coronado continuó hacia el norte en un área que se llamaba Quivira. En el estado de Kansas, y ahí tampoco había nada, había solamente unas míseras chozas donde los indios vivían. Además de toda esa gran extensión, por ejemplo, las llanuras de Texas, descubrió el Gran Cañón. Envió a un lugarteniente llamado López de Cárdenas que descubrió el Gran Cañón. Personajes históricos que marcó la historia hispanoamericana fue Juan de Oñate. ¿Nos puede explicar su relación con Nuevo México y el gran error que cometió con los indígenas? Juan de Oñate estaba casado con una nieta de Montezuma, del jefe azteca, y esto desmiente el mito de que los españoles no se casaron con nativas por voluntad propia. Oñate, por ejemplo, lo hizo, pero es que además lo hicieron todos los soldados que llegaron sin mujeres. Oñate salió de Santa Bárbara, que estaba en Nueva Galicia, al norte de México, con carretas y con familias para intentar colonizar Nuevo México por primera vez. Fundó San Juan de los Caballeros, que fue la primera capital de Nuevo México, y después fundó la provincia de Santa Fe, en la que era capitán general. Pero Oñate cometió un gran error. Hay una fortaleza india que se llama Acoma, y ahí en Acoma los indígenas mataron a 11 españoles, incluyendo el sobrino de Oñate. Y entonces él entró con sus tropas, escaló la fortaleza y su represalia fue draconiana. Y esto nunca lo olvidaron los indios. Y esto dio rienda a que un líder indígena llamado Popé levantara a todas las tribus y echaran a Oñate de sus colonias en el río Bravo. Y tuvieron que refugiarse en El Paso. Diego de Vargas es, en mi opinión, tan importante como Oñate, porque partió del Paso, volvió a Nuevo México, volvió a asentarse en los pueblos que tenían que haber abandonado antes, y ya los hispanos no se movieron de allí hasta que llegaron los norteamericanos. Siguiendo por este repaso histórico, otro de los personajes históricos de gran relevancia es Ponce de León. ¿Qué podemos aportar de esta figura tan conocida? Ponce de León fue el primero que quiso colonizar Florida. Iba en busca de la fuente de la juventud eterna, que por cierto no encontró. También se casó con una nativa, también desmintiendo el mito de que los españoles no se casaban con las nativas.
Por cierto, que todos los soldados se casaron con nativas, formando la raza hispana. Fernando de Argüello y Carvajo, pero que se portó también muy mal con los indígenas. Sí, hubieron algunos que fueron verdaderamente malos. El típico colonizador no era así, pero los que hicieron, verdaderas cosas malas con los indios no lo olvidaron. Por ejemplo, los apaches nunca olvidaron que Nuño de Guzmán fue el primer español que entró en Arizona y entró a sangre y a fuego. Y eso los apaches nunca lo olvidaron hasta hoy. Es verdad que hay una parte importantísima que es la parte lingüística y nos encontramos con unos vocablos muy concretos, muy singulares. El término gachupines, ¿a qué se referían con el término gachupines? Bueno, gachupín viene de Asturias, designaba a hijos d'algo de poca monta, pero en Nuevo México se llamaba gachupines a los peninsulares, porque estos llegaban a Nuevo México con prebendas reales en territorios y en posiciones de administrativos, en menosprecio de los criollos. Y hoy en día el término gachupín es para indicar una persona que viene de España. Pero era un término peyorativo, porque... ¿Quiénes eran los llamados caballeros de capa y espada de Arizona? Los caballeros de capa y espada llegaban al Nuevo Mundo con eso, con una capa y una espada, y esperaban hacerse ricos. Nuño Beltrán de Guzmán, que entró a sangre y fuego contra el norte de Nuevo México y el sur de Arizona. Pero no hay que olvidar una cosa, y es que los ingleses contaban con esclavos en sus plantaciones, eran también nativos, porque los ingleses entraban en Florida para reclutar o llevarse a la fuerza a los nativos para que trabajaran en sus plantaciones. Y los que podían escapar de Georgia y Virginia se refugiaban en Florida, porque en Florida eran hombres libres. Y esto no se sabe. Sin embargo, en los Estados Unidos la esclavitud ha estado implantada hasta finales del siglo XIX. Los reyes españoles, por el contrario, ellos prohibieron la esclavitud desde el comienzo. Sobre la influencia tan enorme que tuvo la religión, como también su intervención en el poder. De lo que es la religión como impulsora de ganar almas, pero también como impulsora de transmisión de conceptos como gremiales que se establecieron en las misiones. Los reyes españoles dejaron muy claro que ellos querían que en las Américas fuesen colonizadas, pero al mismo tiempo evangelizadas. Los ejércitos administrativos iban de la mano de la religión cuando vinieron aquí por orden real. Los efectos de la religión se pueden ver no solamente en México y en los Estados Unidos, sino en el resto de América. Se pueden ver las misiones que todavía están, las catedrales y las universidades que los religiosos fundaron.
hay tres hechos muy importantes que son debidas a la religión, a los religiosos que vinieron. Una es la fe, fue implantada por los religiosos españoles. Otro importante hecho de los religiosos es la familia. Los soldados que vinieron se casaron con nativas y sus hijos eran bautizados. Es decir, que los religiosos estaban siempre en contra del concubinato, aunque existía a veces, pero ellos insistían en que tenían que casarse. Entonces, el concepto de familia que los religiosos implantaron a los hispanos todavía queda. Y lo vemos en que la familia hispana es muy fuerte. Y el tercer hecho que es importantísimo para nosotros es el idioma. Estos tres hechos son importantísimos para la religión. Uno de los atractivos comunes a todos los programas de la Consejería de Educación, profesores visitantes, los auxiliares de conversación, etc., son los viajes, que están siempre muy presentes. ¿Nos propondrías alguna ruta para poder seguir aprendiendo de la herencia hispana en Estados Unidos? No solo en los estados de Nuevo México y Arizona, sino también en Florida, Texas y Luisiana. Yo le recomendaría las misiones que todavía quedan, especialmente en Sonora. El que viaje en Arizona debe entrar en Sonora y visitar las misiones que todavía quedan. Pero en Arizona no hay que perderse San Javier del Bac, que esta es una misión bellísima en el desierto. En California, el rosario de misiones que hay desde San Diego hasta San Francisco todavía quedan, han sido mantenidas en buen estado. Eso no hay que perdérselo, por supuesto. Nuevo México, yo visitaría los pueblitos que están en la Sierra de la Sangre de Cristo. Ahí todavía hablan español y hay iglesias muy bellas. Yo también visitaría un lugar llamado El Morro, un lugar donde escribieron sus nombres los que pasaban por allí en la piedra caliza, y es muy interesante. Por supuesto, Acoma, que tiene una iglesia bellísima, que eso no hay que perdérselo. Y además, allí es donde ocurrió la desgracia de la represalia que los españoles hicieron a los indígenas. En Texas, por supuesto, San Antonio, con la misión del Álamo. San Antonio es una ciudad muy española. Luisiana, yo iría a Nueva Orleans, que siempre dice que es francesa, pero es que también muy española, porque los españoles estuvieron allí muchísimo tiempo en Luisiana. En Florida, por supuesto, San Agustín, que es una ciudad española, y junto a ella está el castillo de San Marcos, que es una fortaleza que nunca se rindió a los corsarios ingleses. Y yo también visitaría Pensacola, que era la capital de la Florida occidental por muchos años. Pero no hay que olvidarse tampoco de Puerto Rico y de Cuba, que eso es tan español como Zamora o Salamanca. En principio, los pueblos no hacen la historia, es la historia la que hace a los pueblos. Y mi trabajo ha tratado de poner al alcance de la mano la verdadera historia, no la historia que nos cuentan de los latinos y todo eso.
porque un pueblo que no conoce su historia es como un árbol sin raíces. Somos hispanos por el idioma que nos une, por la fe que nos ayuda a vivir y por la sangre que corre en nuestras venas. Pues muchísimas gracias, don Mateo Casado, en nombre del Centro de Recursos de Albuquerque y de la Consejería de Educación, por esta interesante lección de historia en esta conversación que hemos tenido con usted y que vamos a compartir con todo nuestro público de manera virtual. Muchas gracias, Petra Nemeth, también por tu participación en esta actividad cultural. Un abrazo muy grande y hasta la próxima. Igualmente, Yo también ha sido un placer. Sí, yo también quería dar las gracias a Mateo y también a la Consejería de Educación por haber podido ofrecer este portal a estas charlas en español.